buen día. El día de hoy vamos a tener una sesión en donde vamos a hablar acerca de Bruce Sterling y Tim Brown. Ambos son dos iconos que están orientados de una manera muy marcada hacia la parte del pensamiento creativo. Tienen distintos enfoques, podríamos decir, pero a lo largo de esta presentación vamos a ver que también existen ciertos momentos en donde hay una convergencia entre las metodologías o las propuestas que ambos tienen. Entonces vamos a hablar acerca de Bruce Sterling y Tim Brown. Para la mayoría yo creo que le va a hacer más sentido el nombre de Tim Brown, pero bueno, vamos a ahondar un poquito en los dos, los vamos a relacionar y vamos a ver cómo podemos sacarle provecho a las propuestas que ambos tienen, ¿no? Antes de pasar a ver específicamente las propuestas de ambos, a mí me gustaría platicar de esto, y es, ¿qué es el proceso creativo? El proceso creativo es lo que fundamenta las dos teorías o las dos metodologías o las dos propuestas, tanto la de Sterling como la de Brown. Pero el proceso creativo existe desde hace muchísimo tiempo y a mí me gustaría tocar en esta ocasión el proceso creativo que Leonardo da Vinci llevaba a cabo de una manera natural o por lo menos en función de lo que sabemos. Estos 7 pasos están basados en un libro que se llama La inteligencia genial, 7 principios claves para desarrollar la inteligencia inspirada en la vida y obra de Leonardo da Vinci. Vamos a ver de qué se trata. El primer fundamento o el primer principio que nos muestra el libro se le llama curiosidad, o era la primera característica que Leonardo tenía. Leonardo era extremadamente curioso, era una persona que para él la curiosidad significaba pensar, preguntarse y contemplar. Esos eran los 3 elementos que implicaba la curiosidad y era el primer momento dentro de su proceso creativo. Después venía la demostración. En la demostración, él enfocaba todos sus esfuerzos al análisis de las distintas perspectivas que ya antes había generado a partir de la curiosidad y las llevaba hacia el proceso de verificación del conocimiento o su validación a partir de la experimentación. Entonces, podían darse los dos momentos, validación o verificación. Después viene el tercer punto, que es la sensación. Él tenía unas ansias enormes por vivificar la experiencia, es decir, por llevarla al grado máximo de poder estar presente en el momento, en la situación, con el objeto que representaba lo que él estaba estudiando o creando. El punto número 4, en el libro lo muestran como esfumado. Ahí tenemos que tomar en cuenta, es demasiado ambiguo el concepto, pero bueno, nos lleva a la paradoja y a la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? El vivificar las experiencias o el vivirlas o el tomarlas en cuenta, pues quita un poquito la incertidumbre, pero aún así tenemos, al tener distintas alternativas, tenemos incertidumbre sobre qué es lo que vaya a pasar, cuáles son los riesgos que vamos a tener. Es imposible prever el futuro, entonces la incertidumbre va a estar presente todo el tiempo. Pero también dentro de la bibliografía que se nos muestra en relación a esto, dice que hay un antídoto para esta parte de la incertidumbre, y es la perseverancia. Leonardo era una persona que era perseverante en sus ansias de conocimiento y eso lo llevaba de una manera muy clara y precisa a disminuir la incertidumbre sobre la cual generalmente nosotros estamos asociando nuestras debilidades o nuestras inseguridades de error. Entonces, él lo que dice aquí en el libro es que si nosotros tenemos una perseverancia cada vez mayor, estas inseguridades a partir de la incertidumbre que se generan van a ir disminuyendo también. Después viene el quinto punto que él le llama arte y ciencia, en donde nos dice que debe de haber un equilibrio entre la ciencia y el arte, entre la lógica y la imaginación. Si nosotros nos echamos un pequeño clavado entre todos los desarrollos, entre todos los elementos que Leonardo tiene o que hizo a lo largo de su vida, nos podemos dar cuenta de que existe una cercanía total y constante entre la parte del arte y la ciencia. Es decir, era una persona que llevaba ambas cosas de la mano y que están muy, muy marcadas en todos y cada uno de los elementos que él desarrolló, tanto a niveles de ingeniería, ciencia o arte. Entonces, el quinto punto al que nos hace referencia el autor de este libro, para nosotros poder tener un proceso creativo adecuado, es
nos orienta o nos incita a que tengamos un equilibrio entre la parte del arte y la ciencia. Después, en el punto número 6 viene la corporalidad. La corporalidad a lo que se refiere es a la parte de equilibrar nuestra mente y nuestro cuerpo. El autor hace referencia a que Leonardo era una persona que mantenía un equilibrio o una posición de, ¿cómo llamarlo? De saneamiento de su cuerpo, si quieren, si me permiten la expresión. Es decir, él trataba de buscar el equilibrio máximo entre las formas de mantener su cuerpo y su mente en equilibrio, pero además sanos. Eso era para él primordial, porque él decía que mientras tu cuerpo y tu mente estuvieran sano, te podía dar la posibilidad de crear lo que tú quisieras. Y después, al último, viene la parte de la conexión, en donde su proceso creativo estaba fundamentado en que todo lo que antes había hecho tuviera una interconexión, es decir, que se convirtiera en un sistema. Miren, nosotros los que nos dedicamos a la parte de creación de tecnología, tenemos un problema ahí con eso. Generalmente nosotros llamamos sistema al software, y esa es una equivocación muy grande, porque un sistema involucra mucho más cosas que solamente la parte de la herramienta tecnológica como tal. Y a veces es por eso que las herramientas tecnológicas no funcionan, porque nosotros las ubicamos dentro de la contextualización de solo el programa desarrollado, y eso está mal. Un sistema involucra la herramienta tecnológica, es decir, el software realizado, más los usuarios, más el contexto. Cuando nosotros hacemos un conjunto de esos tres elementos, entonces a partir de ahí podemos hablar de un sistema. Ese es un principio básico que a veces se confunde y que nos lleva como consecuencia a no desarrollar herramientas tecnológicas adecuadas. Bueno, entonces, a manera de resumen, Leonardo da Vinci tenía 7 pasos que le permitían a él establecer, si ustedes lo pueden observar, un equilibrio entre la parte de las ciencias blandas, las ciencias exactas y además su cuerpo. Era para él importantísimo. Y una frase que también a mí me gusta mucho, que es la que les pongo ahí, él decía que la ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Es decir, desde ese entonces él ya estaba haciendo alusión a lo que ahora nosotros conocemos como el concepto de divulgación científica. Entonces, es muy importante que no solamente hagamos un proceso creativo en donde tengamos solución a las problemáticas que se están presentando, sino que además el conocimiento se vuelva significativo y además comunicable. Es decir, que podamos tener la capacidad de que ese conocimiento, esa experiencia que hemos obtenido, se convierta en un elemento de utilidad para alguien más que pueda servirle, o al que podamos asesorar, o al que podamos compartir simplemente la información que hemos obtenido como principio y como fin, además, del proceso creativo que hemos realizado. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a continuar. Entrando de lleno a dos procesos que ahora son muy famosos, digámoslo así, o por lo menos quizá el otro no lo conocen tanto, pero ahorita lo vamos a platicar un poquito, pero este es muy conocido. Y vamos a hablar de un proceso que el evangelista, digámoslo así, de es Tim Brown. Él tiene una frase que también se las pongo aquí, que me gusta mucho, que dice que ante los problemas de siempre, lo más importante es buscar soluciones diferentes. Entonces, Tim Brown forma, junto con otras personas, IDEO, que es una escuela de diseño, en general, entiéndase diseño por cualquier cosa que pueda representar un prototipo, un producto, software, cualquier cosa que sea susceptible de ser creada. Al final creo que diseño y crear es sinónimo, ¿no? Pero bueno, entonces, a partir de un diagrama de Venn, que es algo que nosotros ya conocemos en matemáticas, ellos crean este diagramita que nos permita identificar cuáles son los elementos y en dónde convergen para lograr innovación. Entonces, ellos lo dividen en 3 grandes campos, que es business o negocios, tecnología y la gente. La parte de la parte del negocio tenemos que identificar que el elemento que estamos tratando de crear, innovar o solucionar esté orientado hacia una parte de viabilidad. Los negocios y la viabilidad son sinónimos. No puedes tener un negocio que no sea viable, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. El segundo,
tenemos la tecnología. En la tecnología tenemos la factibilidad. Tiene que haber un elemento tecnológico, sí, pero también tiene que ser factible de poder ser creado y de poder ser utilizado para la solución que se está necesitando. Y después viene la gente o las personas, y para ellos tiene que ser atractivo. Si se fijan, aquí volvemos a los 3 puntos que yo les mencionaba, en donde hablábamos de lo que representa un sistema. Tenemos tecnología, que es una herramienta, tenemos los negocios, que es el contexto, y tenemos a las personas. Entonces, otra vez, tenemos los 3 elementos que conforman un sistema. Aquí sí podemos hablar de un sistema, ¿sale? Entonces, bueno, dentro de esta parte de los 3 elementos, en donde convergen los 3 es en donde se da la innovación. Ahí es en donde se supone que el producto que nosotros estamos creando es el que se está innovando. A todo este proceso se le llamó Design Thinking, y no solamente se trataba de innovar en función de un producto o tener como resultado la innovación en un producto solamente, sino que teníamos además, como consecuencia de la creación de un producto innovador, teníamos innovación en los procesos, innovación en las funciones y también una innovación emocional. Si nosotros tenemos un producto innovador, en teoría tendríamos que haber creado distintos procesos o nuevos procesos para poder llegar a él. Si nosotros tenemos un producto innovador, debimos de haber creado funcionalidades distintas, nuevas o mejores para poder llegar a él. Si nosotros logramos que fuera atractivo de manera novedosa para nuestros clientes o para las personas, entonces logramos un proceso de innovación emocional en donde ya ahí está orientado a marcas, a marketing y bueno, a elementos que van relacionados con cómo hacer que la gente se envuelva o se enamore de mi producto o mi servicio. Entonces, si se fijan, un esquema tan sencillo involucra muchísimos elementos. Ahora, no nos vamos a meter, esto es como el panorama global de lo que es el Design Thinking. Ya cada quien podrá después investigar a manera de detalle cuál es el proceso para crear esto, porque estos son los elementos que juegan dentro del proceso de Design Thinking, pero no es el proceso como tal o no es la metodología como tal. La metodología involucra otra serie de pasos que en teoría cuando uno los ve dices, pues es muy sencillo, son 5 pasos. Pues sí, pero cuando empiezas a darte cuenta de que esos 5 pasos desencadenan toda una serie de elementos a desarrollar, pues entonces te das cuenta de que partes de lo general para ir hacia lo particular. Uno de los elementos esenciales que vamos a ver ahorita conforme avance la presentación, nos vamos a ir dando cuenta o lo vamos a poder ir concluyendo, es que tanto esta como la otra metodología o la otra perspectiva, porque metodología no creo que lo sea, van muy enfocadas hacia la empatía con el usuario. La gente que hacemos tecnología y en general muchas de las personas que desarrollan productos se han olvidado del usuario o se habían olvidado del usuario. Se habían concentrado solamente en identificar la problemática y en tratar de solucionarla. Y entonces venderle un producto al consumidor final en el que el consumidor a veces tenía que adaptarlo a su necesidad o a la solución que estaba buscando, pero no era exactamente el producto que necesitaba. Con el Design Thinking y con algunos otros elementos, lo que se está haciendo es volver a centrarse en el usuario, identificar cuáles son sus necesidades particulares y en función de eso, partir de ahí para desarrollar las soluciones. ¿Sale? Entonces, bueno, este es el panorama de la primera propuesta, que es de Tim Brown, y como lo pueden ver, pues en teoría está muy sencilla, pero ya cuando uno va identificando todos los elementos que juegan, se va dando cuenta de que es mucho lo que se tiene que hacer. Pero creo que lo más importante que puede ir uno concluyendo a partir de esto es este punto. Primero, la parte de la empatía con el usuario es fundamental, o la parte de la empatía con la persona que tiene la necesidad. No solo basarnos en la necesidad, sino acercarnos, ponerte en el lugar de la persona incluso que está teniendo la necesidad para ver cómo lo puedes resolver de la mejor manera posible. ¿Ok? Bueno, pasamos a la siguiente.
Él me llamó mucho la atención desde los primeros momentos en los que empecé a investigar acerca de él. Él se llama Bruce Sterling y es como, aquí estamos viendo justamente como los dos iconos, podríamos llamarlo como el icono bueno y el icono ahí medio oscuro de la parte creativa dentro del nuevo contexto de desarrollo de productos en general. Bruce Sterling es el creador del concepto de cyberpunk y una de las cosas peculiares es que él escribía literatura, no sé si llamarla literatura computacional, por decirlo de alguna manera, si es correcto el término, seguramente no, pero a lo mejor así lo podríamos catalogar. Es literatura de ciencia ficción orientada a la parte de los futuros computacionales. Eso es lo que él hacía. Creo que ese es el término correcto aunque es muy largo. Entonces, bueno, dentro de sus libros, él futureaba y se imaginaba mundos que ahora están siendo, están presentes o resultaron como proféticos sus libros en algunos de los sentidos. Y bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito y a conocer un poco de lo que hace Bruce Sterling. Bruce Sterling tiene una frase que me gusta mucho que dice que el futuro son ciudades de ancianos mirando aterrorizados el cielo. ¿Qué tiene de fondo esta imagen? Él habla de que nuestra expectativa de vida va a ir aumentando, es decir, si a lo mejor la expectativa de vida era hasta los 70 o 80 años, nosotros vamos a vivir a lo mejor, no sé, 100 años y los que vienen en generaciones más abajo de nosotros, 140 años, ¿no? Pero también habla de que esa expectativa de vida va a ser como de repente muy vacía en función de las tendencias actuales que se están mostrando. Entonces, él habla de gente que a lo mejor le vas a poder reproducir un órgano, además, a partir, perdón, de un desarrollo tecnológico, pero no van a tener esa hambre de poder o de querer o de incluso de haber necesidades que se puedan solucionar. Entonces, todo eso por ejemplo, para Leonardo da Vinci, de ahí partía todos esos inventos, todas esas obras de arte que hizo, que era la curiosidad, para esta sociedad que Bruce Sterling se imagina, la curiosidad habrá muerto, ¿no? La curiosidad habrá pasado a un término muy básico, en donde a lo mejor sí ya estaremos hablando de un comportamiento muy autómata, en donde las necesidades pues ya sean distintas, ¿no? Y el ser humano también lleve una vida totalmente distinta. Pero bueno, eso tiene que ver con sus libros y con su perspectiva y con la forma en la que él visualiza cierto crecimiento a partir de los desarrollos tecnológicos que se están dando, ¿no? Es como un preámbulo para quien no conoce mucho de Bruce Sterling. Pero hace algunos años, Bruce Sterling, basándose o tomando como referencia este diagrama de IDEO, saca en una conferencia una propuesta muy parecida, en donde él le llama a su propuesta el diagrama de los objetos anticonvencionales. Entonces, ¿qué son los objetos anticonvencionales para él? Él pone tres elementos fundamentales dentro de eso que nosotros hablábamos de negocio, personas y herramienta tecnológica. Él lo cambia a necesidades particulares en función de los tipos de productos que se están haciendo. Entonces, él dice que los productos tienen o pueden tener tres características. Pueden ser deseables, rentables o construibles. Dentro de esta parte, al final, en donde Tim Brown hablaba de productos innovadores, que era el centro o donde seccionaban o donde se interrelacionaban estos tres elementos que Tim Brown hablaba, Tim Brown hablaba de innovación. Bruce Sterling dice que en ese punto en donde convergen los tres, estamos hablando de productos convencionales. Es decir, para él ahí no existe innovación. Entonces, en realidad él está cambiando todo este concepto de innovación a algo en donde dice, bueno, pues tenemos productos que simple y sencillamente siguen siendo convencionales. A lo mejor resuelven de alguna otra manera las situaciones que se están presentando a partir de una herramienta tecnológica sobre todo, pero para él siguen siendo
productos convencionales. Entonces, aquí en la presentación, además del diagramita que él nos propone, yo les puse algunos elementos. Los que están en rojo son los que Tim Brown propone. Y desde mi perspectiva, ahí puede ser totalmente debatible. Espero ahí sus comentarios. Los que están en azul son los que yo considero que él identifica como las intersecciones o los elementos que en esas intersecciones se generan. Entonces, por ejemplo, las que se dan basados en los productos deseables más rentables, en la parte de Tim Brown, esa intersección, él le llamaba innovación en los procesos. A mí, desde mi perspectiva, según lo que él propone, él está hablando de objetos basados en ciencias blandas que de ahí se originan. Después, en la parte de tomar en cuenta el elemento rentable más construible, Tim Brown hablaba de innovación funcional. Desde mi perspectiva, Sterling lo que hace es decir que ahí lo que se generan son objetos sin ningún tipo de fundamento científico o estricto o disciplinado, y lo único pues es que a lo mejor su funcionalidad estará en cierto, su funcionalidad o su origen incluso estará en cierta tela de juicio de saber por qué fueron creados, ¿no? Y después, la parte de la intersección entre deseables y construibles, Tim Brown lo mencionaba con la parte de la innovación emocional. Desde mi perspectiva, Sterling lo que hace es enfocarlo a objetos basados en ciencias duras. Entonces, él muestra tres intersecciones o tres tipos de productos tradicionales, si quieren verlo así, porque él no habla basado en este esquema de que exista innovación, o por lo menos aquí no lo presenta él así. Él sigue hablando de productos que siguen siendo lo mismo, que a lo mejor atacan de alguna manera a particular las necesidades, pero para él sigue siendo lo mismo, para él sigue sin haber innovación aquí. Pero tenemos productos que son totalmente fraudulentos, o no, es que no me gustaría llamarlo así, sino que carecen de veracidad, que al final es lo mismo, o de sustento, y tenemos los otros que están basados en ciencias duras o ciencias exactas, y los que están basados en ciencias blandas. Entonces, si se fijan, pues tenemos dos perspectivas, una que nos habla de innovación y otra que nos dice que al final del día seguimos haciendo lo mismo, pero con un enfoque a lo mejor distintos, solamente basados en la metodología. Sin embargo, esto pudiera parecer que los pone en choque, ¿no? Que los pone a contraponer una teoría y otra. Pero ahondando un poquito más en la parte de Bruce Sterling, me encuentro con una entrevista que le hicieron para un periódico y me doy cuenta que al final del día el enfoque que busca Tim Brown es el mismo. Están buscando el lograr que tú generes una empatía con las personas al momento de estar creando soluciones. Que si lo haces a partir de la herramienta tecnológica más importante, la más avanzada, que de todos modos se entienda que la finalidad principal y única a partir de esas soluciones o de la creación de esas soluciones son los seres humanos. Él habla de esto y me parece muy interesante. Le preguntan acerca de la humanidad en general y su respuesta es esta. Sobre todo la humanidad en relación a la que hace tecnología. Y dice que lo que pasa es que los tecnólogos no son literatos y no tienen un sentido trágico de la vida. Si hablas con cualquier maker y le dices que acaba de morir tu madre, te dirá que te va a hacer, un bonito ataúd para ella. Entonces, si se fijan, el trasfondo de esta respuesta a una pregunta que el periodista le hace es que la gente que hacemos tecnología estamos alejados de la empatía que debería de tenerse con el usuario. O sea, lo asocia de una manera a lo mejor muy dramática en relación a un ejemplo pues muy tradicional, pero creo que su trasfondo es ese. La gente que hacemos tecnología nos hemos olvidado de la cercanía que deberíamos de contemplar con los usuarios
para poder representar esos procesos de innovación necesarios. Nosotros no podemos hacer un proceso de innovación si no identificamos el contexto, el usuario, y a partir de ahí creamos la herramienta. Va a ser muy difícil. Podemos crear una herramienta muy bien programada, pero que va a ser inútil. Y esto, además, no solamente es para la parte de creación de tecnología, es aplicable en cualquier contexto, cualquier situación y cualquier tipo de producto. Cualquier producto que se requiera en la actualidad necesita ir de la mano de un proceso que esté orientado de una manera muy marcada a la cercanía con quien va a ser quien lo consuma al final o quien haga uso de él. Si no, lo que vamos a tener es un producto muy bien hecho, pero inservible, porque no contemplamos quiénes eran las personas que lo iban a estar utilizando. ¿Vale? Después da una segunda respuesta a la continuación de la misma pregunta, ¿no? Porque en teoría, al estar leyendo la entrevista, te das cuenta de que es como que el periodista se queda así dudando de la respuesta que le está dando. Y entonces él les dice, esa es su filosofía. Siempre buscan soluciones ingenieriles a todo tipo de problemas. No miran la vida de manera melancólica, no empatizan, no intentan consolarte, pero te ofrecen meter a tu difunta madre en Facebook. Entonces, volvemos al principio, y si recuerdan un poquito acerca del proceso creativo de esta mente brillante que es Leonardo da Vinci, creo que una de las conclusiones que podemos ir sacando en función de todo esto es que debemos de volver a las bases. Y las bases representan la observación, representa la experimentación, la adquisición de conocimiento, la curiosidad, preguntarse todo el tiempo qué es lo que está ocurriendo, sacar conclusiones a partir de ahí y sobre todo después lograr embonar todos esos puntos para que de manera conjunta se conviertan en conocimiento significativo que pueda ser compartido, que pueda ser divulgado. Esa era una de los principios básicos de esa época glamurosa del Renacimiento en donde existían cosas increíbles o existió un elemento increíble por todo el mundo o por buena parte del mundo en cuanto a arte, cuestiones de ingeniería y demás, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos inmersos en una era en donde existen muchísimos datos, muchísima información, pero no se genera el conocimiento necesario. Y no se genera el conocimiento necesario porque no hacemos lo adecuado para que así sea. Estamos acostumbrándonos a querer obtener respuestas inmediatas, respuestas sencillas, respuestas muy rápidas a partir de nuestras necesidades. Nos hemos olvidado de investigar, de cuestionar, de ver qué está después de las soluciones incluso que hemos implementado. A lo mejor se hace todo, a lo mejor se investiga, a lo mejor se cuestiona, se experimenta, pero en cuanto terminamos la solución nos olvidamos de darle continuidad. Y esa continuidad implicaría hacer un análisis, un proceso cíclico de qué fue lo que ocurrió y a partir de ahí hacer una divulgación que no va más que seguida de la experimentación y de la generación de conocimiento, de la experiencia que la persona va obteniendo. Si nosotros vamos obteniendo experiencia y la vamos compartiendo, lo que vamos a hacer es generar conocimiento. Estamos en la era del conocimiento, estamos en una era en donde las herramientas, porque así es como las debemos de ver, las herramientas tecnológicas nos pueden permitir avances en conocimiento muy representativos, pero tenemos que aprender a entender cuál es el rol que juega la tecnología, que juegan los seres humanos y que juega el contexto dentro de este elemento en el que estamos trabajando actualmente. Creo que esta situación que está ocurriendo de la pandemia, yo no quería tocar el tema porque creo que ya fue suficiente lo que se habló de ella, pero nos está dando la pauta para darnos cuenta de eso, para darnos cuenta de que estamos sentados frente a una máquina y que lo más importante es el conocimiento y la forma en la que lo estás transmitiendo. De repente nos encontramos 2 personas por lo menos, o 100 personas, o las que ustedes quieran, a través de un equipo electrónico, pero en donde lo más importante era estar compartiendo el conocimiento, compartiendo experiencias, compartiendo
lo que hemos aprendido, los fracasos que hemos tenido, las situaciones a las que nos hemos enfrentado e incluso el conocimiento como tal. Entonces, creo que esto ya se venía dando, creo que vamos a llegar a un punto en donde se va a dar además una situación interesante de convergencia o de comunión entre la parte tecnológica y las viejas costumbres o las viejas metodologías. La parte de la observación va a tener que ser un elemento esencial, la parte de la experimentación, la parte de cómo ahora asociar esos elementos que ya desde antes y hace mucho y de manera muy exitosa además se utilizaron y dieron enormes frutos, cómo hacerlo ahora que conjugue todo eso con los elementos tecnológicos y cómo le vamos a hacer los que diseñamos cualquier tipo de cosa para que todo eso fluya de manera correcta. Entonces, estos eran los dos elementos que quería yo presentar esta semana. Como les decía al principio, creo que las dos perspectivas de repente chocan, es como el icono positivo y el icono negativo de la parte creativa, que actualmente a lo mejor podemos encontrar como grandes referentes, pero al final del día creo que también convergen en ese punto que es súper esencial y que es por lo que a mí me gustaría concluir esta sesión del día de hoy, que es la parte de la empatía con el cliente, con el usuario, con la persona que va a utilizar su producto o su servicio, llámenle como ustedes quieran. Pero las dos propuestas nos llevan a lo mismo, a entender, quizá Bruce lo hace de una manera un poquito más, dándole la vuelta, de una manera no tan directa, en donde hace alusión a que la gente que diseña productos no somos tan cercanos con quienes lo van a utilizar, y Tim Brown sí lo hace de una manera muy explícita, ¿no? En donde su metodología del design thinking va totalmente orientada hacia la parte de la empatía con el usuario. Es su principal fuente o principio de creación. Ahora, si lo asociamos con el antecedente que les platicaba de los 7 principios o los 7 perfiles de Leonardo da Vinci, que fundamentaban su proceso creativo, que por lo menos este autor habla de que así era, entonces nos podemos dar cuenta de que volvemos a lo mismo. La curiosidad significa empatía, la parte de yo acercarme a entender, a investigar, a experimentar por qué se está presentando determinada necesidad, es lo que me lleva además a tener una empatía con quien la está teniendo. Entonces, creo que hay una convergencia muy marcada. Los 3 elementos del diagrama de Venn que muestran cada uno de ellos tienen convergencia. El último punto de la metodología o el proceso creativo de Da Vinci nos habla de unir los puntos, de encontrar la interrelación, de identificar los elementos como un sistema. Entonces, volvemos a lo mismo. Siguen siendo los mismos principios, siguen siendo los mismos elementos. Y aquí lo más importante también que hay que entender es que no están basados en la tecnología como la forma de llevarlos a cabo. ¿A qué me estoy refiriendo? A que nosotros podemos utilizar ambas tecnologías o asumir la de Da Vinci sin necesidad de tener los grandes elementos tecnológicos para hacerlo. A pesar de no tenerlo, podemos resolver las situaciones. Debemos de entender que las situaciones se resuelven a partir de la curiosidad, de la experimentación, de los elementos que vamos visualizando como problemáticas que conforman la necesidad y que le podemos dar la vuelta y convertirlas en elementos de la solución. En el momento, desde luego, no nos vamos a hacer cosas rudimentarias. Estamos en una era en donde la tecnología es parte esencial de nuestras vidas. Pero a lo que me refiero es que debemos de prever los elementos necesarios básicos para solucionar las problemáticas y después ver cómo resolverlos con tecnología. En el momento en el que lo resolvamos de una manera creativa con elementos básicos y lo llevemos ahora a tratar de resolverlo a partir de herramientas tecnológicas o con la ayuda de herramientas tecnológicas, eso nos va a permitir exponenciar de manera significativa la solución que antes obtuvimos y como consecuencia la herramienta tecnológica que desarrollemos. Entonces, es muy importante que entendamos que nuestro proceso creativo debe de partir de la curiosidad y debe de partir de elementos
que no tienen que ver con tecnología. Olvidémonos un poquito de la tecnología, saquemos un poquito los ojos de la computadora y volteemos a ver qué es lo que está ocurriendo. Volvamos a ser curiosos, volvamos a tener la posibilidad, la necesidad, la intención de investigar, de estar cerca de los problemas. Eso nos va a llevar no solamente a tener más opciones, sino también a identificar menores riesgos. Una de las cosas que ocurren actualmente mucho al momento de estar desarrollando algún tipo de producto o servicio o una idea en general es que hay mucha incertidumbre. Y hay demasiada incertidumbre porque no estás inmerso en el contexto, porque no estás pegado al usuario que necesita de ese producto, ese servicio. ¿Cómo no va a existir incertidumbre? ¿Cómo hacerle entonces para que esa incertidumbre disminuya? Acercándote, estar inmerso, es la única manera. No hay otra forma de poderlo hacer. Entonces, creo que hablaba de una sola conclusión, pero son varias. Entonces, vamos a enlistarlas. Creo que la primera sería entonces empatía, la segunda sería curiosidad, y la tercera sería adoptar el propósito de cercanía o de estar inmerso, que a lo mejor está relacionado con empatía y curiosidad, ¿no? Las podría englobar, pero si nosotros logramos estos elementos, estoy seguro de que nuestras soluciones cada vez van a estar mejor realizadas. Ahora, es un proceso. Hemos crecido basados en ciertas formas, en ciertas maneras de educación, de propuestas que nos hicieron de cómo se tenían que resolver las cosas. Entonces va a ser complicado cambiar un paradigma, pero estamos en el momento adecuado para cambiar paradigmas. Estamos en una nueva normalidad que exige nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que estamos en el momento adecuado para hacerlo. Esta es mi sesión de la semana y pues bueno, nos vemos pronto. Por ahí están apareciendo algunos de los datos en donde pueden tener contacto conmigo. Cualquier situación que quieran platicar, que quieran conversar, que quieran debatir, comentarios acerca de esta sesión, también por favor háganmelos llegar. Ese es también parte del proceso creativo, la retroalimentación, el debate, el compartir ideas. Entonces, cualquier opinión o situación que quieran comentar es bienvenida. Y pues nada, darles las gracias por la atención y nos vemos pronto.